Ahora sí vamos a comenzar. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que tiene como objetivo la difusión de los lineamientos clínicos de la nueva garantía GES para el problema número 51 de salud, fibrosis quística, y que tiene relación con la incorporación del tratamiento modulador para esta enfermedad. Mi nombre es Paulina Ibarra, soy profesional de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes del Departamento de Ciclo Vital de la DIPRESE. Y en esta instancia nos acompaña la doctora Gema Pérez Alarcón, quien es pediatra, especialista en enfermedades respiratorias pediátricas y es la encargada también del programa de fibrosis quística de la Clínica Dávila y del Hospital Ezequiel González Cortés. A medida que vayamos avanzando en esta presentación, ustedes van a ir pudiendo dejar sus preguntas en el chat para este fin, y también amablemente les queremos solicitar que vayan completando el formulario de asistencia que vamos a ir dejando en el chat también de esta misma sesión, y vamos a ir dejándolo frecuentemente para que a medida que vayan hablando o comentando pueda estar disponible para todos. Sin más que agregar, entonces los dejo con la doctora Gema. Gema, bienvenida. Muchas gracias, Paulina. Para mí es un honor y una alegría estar hoy día acá con las chicas para poder presentar estos lineamientos del uso de moduladores en fibrosis quística. Es algo que vienen esperando los pacientes y los clínicos para poder trabajar en las mejores condiciones posibles. Así que súper agradecida de la invitación. A modo de introducción, recordar que la fibrosis quística es una enfermedad genética, la enfermedad genética de la raza blanca más frecuente, a pesar de ser considerada una enfermedad poco frecuente, como la mayoría de las enfermedades genéticas, y que en Chile se estima una incidencia aproximada de más o menos 1 a 6.000 a 1 a 8.000 recién nacidos vivos, lo que significa que aproximadamente 40 a 50 casos nuevos de fibrosis quística al año, y uno de cada 32 personas sanas podría ser portadora de la enfermedad. Por eso es importante siempre cuando se estudia un paciente con fibrosis quística estudiar el resto de la familia. La vida de los pacientes paulatinamente en el mundo no es la excepción, con un 45% del total en comparación con el 7% de la población hacia los años de inicios de los años 2000 y un 38% hacia el año 2011. El promedio actual de sobrevida en Chile es 27 años. Con el uso de los moduladores se espera llegar a la esperanza de vida que en estos momentos a nivel mundial sobre los 65 años para este tipo de pacientes, y lo que refleja, por supuesto, que ha sido un mejor diagnóstico, un mejor manejo de la enfermedad, y por supuesto con la intervención precoz vamos a mejorar el pronóstico de estos pacientes, relevando la importancia de esta implementación del tamizaje neonatal, que también es otra estrategia que se logra este año, así que también muy feliz por eso, y que ya se empezaron a hacer los primeros screening neonatal ya en el país, y contribuir, por supuesto, con este diagnóstico oportuno, porque se sabe y se ha demostrado tanto en la literatura como en la experiencia que el diagnóstico temprano impacta positivamente en el pronóstico de las personas con fibrosis quística. Se sustenta la enfermedad en la presencia de una o más manifestaciones orgánicas específicas que tienen interacción con el test del sudor. Se determina positivo con un test del sudor sobre 60 por Gibson y Cook o por clorhidrometría, y la confirmación genética a través de dos variantes de la enfermedad del gen del CFTR. El abordaje de estas personas con diagnóstico de fibrosis quística se centra siempre en el tratamiento, pero también en la prevención del daño del órgano blanco, principalmente del pulmonar, que le va a ir alterando su calidad de vida y va a tener la morbimortalidad asociada a la enfermedad. Utilizan, sabemos que montones de suplementos, medicamentos nebulizados, DNASA, insulina y suplementos como las enzimas pancreáticas. Pero sabemos que todas estas nuevas terapias como los moduladores son altamente efectivas y son dirigidas a evitar todas estas malformaciones específicas de la proteína reguladora transmembrana y que resultan en las mutaciones genéticas individuales, y ha transformado la vida y el pronóstico de todas las personas que viven con fibrosis quística. Sabemos entonces que, a modo recordatorio solamente, que es una alteración genética causada en el brazo largo del cromosoma 7. Se han informado ya más de 2.000 variantes, siendo la más frecuente la delta F508,
independiente de la nomenclatura, sigue conservando más o menos este mismo nombre. Y se clasifican del 1 al 7, no del 1 al 6 como se creía en la antigüedad, de acuerdo al mecanismo implicado y también hacia la expresión fenotípica ampliada, donde tenemos todos los dominios que intervienen en este gen que es mucho más complejo de lo que se creía al inicio. Estas variantes sabemos que la 1 y la 7 son las más graves o las más severas, donde no hay donde hay una sustitución del nucleótido, lo que va a conllevar a un cambio de un aminoácido por un codón de término o la proteína está definitivamente trunca o ausente. También hay algunas variantes intrónicas con el defecto de empalme de exones y grandes de lesiones, gran parte completa del gen. Y las de severidad variable, que son las conocidas como missense, donde la proteína se sintetiza pero con un variable compromiso en su función y que van del 2 al 6, siendo la del KF508 la más conocida del grupo 2. Entender cómo se plantearon estos lineamientos del Trikafta, por eso estamos revisando también la genética y lo que es la fisiopatología y la clínica de la enfermedad, es que tenemos las clase 1, donde efectivamente no hay proteína, las clase 2, que es donde está el TF508, donde no hay tráfico de la enfermedad, pero sí se produce, y las clases donde en el fondo hay un defecto en el procesamiento y en este tráfico, las clase 3 que tienen un defecto de apertura del canal, las clase 4 con el defecto del transporte y que también tienen moduladores específicos, por ejemplo, y las de clase 5 que tienen la disminución de la síntesis de proteínas, son más leves el compromiso pulmonar, sobre todo tienen más compromiso extrapulmonar, y las clases 6 que disminución de la vida media de la proteína, pero sí hay producción. Y la clase 7 donde absolutamente no hay síntesis del RNA mensajero. Dentro de la fisiopatología sabemos que el defecto de la proteína del CFTR va a provocar un trastorno del transporte de cloruro de sodio por las células de los epitelios. La alteración de esta función va a conllevar a la deshidratación de todas las secreciones de las glándulas exocrinas de las vías respiratorias y de la alteración del clírax mucociliar. También va a afectar al páncreas, al intestino, a los vasos deferentes y a la eliminación del sudor con altas concentraciones de cloro y de sodio. Por eso hablamos clínicamente de que muchos de estos niños son salados y que en la antigüedad, cuando no existía el test del sudor, los besaban y se sentía esta sal en estos niños. Y cuando hay periodos de mayor actividad y mayor producción de sal, es mucho más evidente en nuestros pacientes. El resultado final, entonces, es una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, que parte desde las vías respiratorias o de los bronquiolos más pequeños hacia arriba, que finalmente termina en fibrosis, que es lo que le da el nombre a la enfermedad, compromiso rinosinusial, una insuficiencia pancreática exocrina, que va a generar esta malnutrición secundaria y también va a generar una diabetes asociada al CFTR y la infertilidad. Muchos pacientes, hombres sobre todo, llegan al diagnóstico en la adultez solo cuando deciden hacerse un estudio de infertilidad por intentar tener hijos y no lograrlo. Los mecanismos patogénicos de la enfermedad son bien complejos. Va desde lo obvio que es el gen defectuoso, esta alteración del clearance mucociliar, hasta una alteración específica de la inmunidad. Por eso que también tienen más tendencia a tener ciertos patógenos mucho más complejos y va más allá de lo que sabemos que la infección bacteriana va a generar esta inflamación clásica, el aumento de la viscosidad del moco por la alteración de sodio y de cloro, disminución del aclaramiento mucociliar que va a generar las bronquiectasias y generalmente van a sobreinfectarse y generar la insuficiencia respiratoria y van a dilatarse tanto como para llegar a tener estas dilataciones quísticas que le dan el nombre a la enfermedad. La clínica es variable y la idea del tamizaje neonatal es no llegar tan tarde cuando la clínica ya se presenta, porque hemos tenido diagnósticos de niños de 5 años, de 10 años, de 15 años y, como decía antes, adultos que se estudian por infertilidad. La idea es llegar precozmente porque sabemos que esa es la evidencia de mientras precoz sea el diagnóstico y el manejo, también vamos a tener la misma oportunidad de proporcionarle moduladores a los pacientes beneficiarios. Entonces tenemos esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el compromiso rinosinusal, la insuficiencia pancreática, la desnutrición que a veces no es evidente, entonces tenemos pacientes que tienen cuadros respiratorios obstructivos recurrentes, comillas, neumonías recurrentes, y si no tienen desnutrición, a veces no se le pide un test del sudor y no se estudian. Entonces todos estos pacientes los vamos a pesquisar mucho antes.
La infertilidad, la diabetes, la pancreatitis recurrente también siempre diferenciar, la osteoporosis, la artropatía, el compromiso antenatal y neonatal que se ve muchas veces en una ecografía o por otros estudios maternos, tenemos o una peritonitis meconial en el feto o tenemos este hilio meconial cuando está el recién nacido, la ictericia persistente o esta triada del lactante que está anemia, edema y desnutrición, siempre es pedir test del sudor y descartar fibrosis quística y ante la duda mejor derivar al especialista. La microbiología también adquiere gran importancia. En estas bronquiectasias se van a infectar principalmente al inicio de la enfermedad con Staphylococcus aureus y después de la segunda década habitualmente aparece la Pseudomonas aeruginosa y todos los otros gérmenes que a veces nos aparecen en el tiempo, el Staphylococcus meticilino resistente, la Stenotrophomonas maltófila, que han sido de los últimos gérmenes bacilos gram-negativos que aparecen con gran frecuencia, es como una prima hermana de la Pseudomonas. Así que si hay clínica, siempre tratarla y la Burkholderia cepacia, el complejo que muchas veces contraindica incluso el trasplante. El diagnóstico lo hacemos a través de el mundo ideal, que lo vamos a tener próximamente, así esperamos, el screening neonatal o tamizaje neonatal, la presentación clínica sugerente, este test del sudor que nos va a confirmar, hay que hacer 2 test del sudor para confirmar el diagnóstico, en los exámenes complementarios que nos van a aportar, por supuesto, sobre todo cuando hay otras clínicas que son extrapulmonares, y los antecedentes familiares. Cuando hay un niño ya con fibrosis quística y son hermanos de padre y madre, es necesario estudiarlos y descartarlos, aunque no tengan clínica en ese momento. Y por supuesto, se confirma con el estudio genético que tiene las 2 mutaciones que son positivas o que generan la enfermedad. El manejo del paciente con fibrosis quística, su sobrevida va a depender de todo esto, o sea, de nuestro diagnóstico precoz, de un tratamiento adecuado, crónico, que es lo que ya está cubierto en el GES desde antes, el manejo oportuno de estas exacerbaciones, porque cada exacerbación, cada sobreinfección de estas bronquiectasias va a generar mayor daño pulmonar, mayor riesgo de que también se vaya haciendo más desnutrido y que sea este círculo vicioso de desnutrición, mayor compromiso broncopulmonar. Y el manejo de un equipo multidisciplinario, que eso lo tenemos claro, y afortunadamente en Chile existen varios equipos multidisciplinarios que son centros de derivación a nivel nacional, todos los pediátricos y además el Hospital del Tórax, que es uno de los únicos centros de adultos junto con la quinta región, que es el Hospital Frique. Y tenemos la terapia personalizada, que es lo que venimos a hablar ahora. Esta medicina personalizada es la terapia moduladora. Es una terapia específica y no para disminuir el daño o la progresión de la enfermedad, como es lo que hemos estado usando clásicamente durante todos estos años. Tiene como objetivo mejorar el tráfico, la expresión y la función del CFTR. Es el avance lejos más importante del último tiempo en la enfermedad y la enfermedad no, ojalá, como se desarrolla muy temprano en la vida, hay pacientes que incluso se han estudiado antenatal y ya hay bronquiectasias en ese feto, por lo que el tratamiento temprano es fundamental para mejorar todos los resultados clínicos y la esperanza de vida. La indicación y la eficacia depende obviamente de las variantes genéticas específicas en cada caso particular y es una condición previa contar obviamente con el registro de estos 2 alelos de todos los pacientes para conocer a qué clase específica de variante pertenecen, no solo para la oportunidad de tratamiento, sino por el pronóstico, como decía al inicio, depende de la severidad. La severidad de la enfermedad depende de qué clase de variantes tiene nuestro paciente. En esta terapia moduladora tenemos correctores del CFTR y potenciadores del CFTR. Dentro de los correctores del CFTR, las moléculas aumentan el tráfico intracelular de la proteína del CFTR alterada desde el núcleo celular hacia la membrana celular a través del aparato de Golgi, impidiendo que las proteasas la destruyan. Ejemplos de estos son el lumacaftor, el tezacaftor, el elexacaftor, actúan en las variantes de clase 2, como la más frecuente es la delta F508. Los potenciadores del CFTR son moléculas que van a inducir y mantener la apertura del canal del CFTR en la membrana celular. El ejemplo más común es el ivacaftor, que actúa en la mayoría de las variantes de clase 3 y algunos tipos de clase 4. Y en Chile existe ivacaftor
Lumacaftor, Ivacaftor y Tezacaftor, Ivacaftor no tienen aprobación en estos momentos en la Autoridad Regulatoria Nacional, que es el ISP. Dentro de las terapias moduladoras en general aprobadas a nivel mundial, tenemos Ivacaftor, que fue la primera, este potenciador, que fue aprobado por la FDA el año 2012, se estaba utilizando a partir de los 4 meses, ahora sabemos que se puede utilizar a partir del mes de vida también, en los últimos estudios clínicos, y la mayoría de las variantes de clase 3 y algunas de clase 4 se ven beneficiadas del uso de este potenciador. El Lumacaftor Ivacaftor, que fue aprobado por FDA el 2015 en mayores de 1 año con homocigotos, o sea, las dos copias del TF508, que utilizan este corrector y potenciador específicamente para la clase 2, y Tezacaftor Ivacaftor, aprobado por la FDA el 2018 en mayores de 6 años con variantes de clase, que sirve para variantes de clase 2, clase 4, 5 y 6. Y la triterapia, el Exacaftor, Tezacaftor Ivacaftor, que está aprobada en Chile en pacientes sobre mayores de 6 años, pero sabemos que está aprobada en el mundo a partir del 2023 para mayores de 2 años y se encuentra en estudio para población menor de esa edad. ¿Cómo entender y por qué el ministerio en particular entendió la importancia de incluir este medicamento de alto costo que hasta el momento los pacientes solo conseguían a través de recursos de protección? Es por esta experiencia que existe en el mundo real, con cientos y miles de pacientes a nivel del mundo que han recibido esta triterapia y han tenido distintos efectos pulmonares, que tienen injerencia directamente en la morbimortalidad de la enfermedad, y los efectos extrapulmonares que también se ven beneficiados. Entonces, a nivel pulmonar, vamos a tener efectos directos sobre la función pulmonar de nuestros pacientes. Muchos pacientes salieron de requisito de ventilación mecánica, de oxigenoterapia o de trasplante con el uso de la triterapia, y obviamente la disminución de las exacerbaciones pulmonares graves y de las hospitalizaciones, que tiene tanto impacto en la calidad de vida de los pacientes como en el alto costo en las entidades sanitarias. En los efectos microbiológicos, en la imagenología de esos pulmones que ya estaban previamente dañados, y el impacto en el trasplante pulmonar. El efecto directo en el BEF1 se demostró en múltiples estudios, y el promedio de subida de BEF1 es de por lo menos un 10%. Pero en la práctica nosotros hemos visto que pacientes han subido más del 50% e incluso al doble de su BEF1 inicial, con una buena respuesta del medicamento y por supuesto de su calidad de vida. Hay pacientes que dicen que en la primera semana ya dejan de toser y eso ya les cambia la vida absolutamente. Con respecto a las exacerbaciones pulmonares y hospitalizaciones, la gran mayoría de los pacientes dejó de hospitalizarse o de tener exacerbaciones por lo menos graves con requerimientos de oxígeno o con ventilación mecánica, y los que han tenido exacerbaciones son de manejo ambulatorio con antibióticos no de alta potencia o de amplio espectro. Con respecto específicamente a las secreciones, vemos que hay distintos efectos. Muchos de nuestros pacientes que ya llevan más de 1 año con ETI, por ejemplo, tienen cultivos negativos, que eso es muy importante porque obviamente primero, desde el punto de vista anímico o psicológico, saben que hay una excelente respuesta, ya no están persiguiendo la pseudomonas o el estáfilo en sus cultivos, mejoran las propiedades viscoelácticas del esputo, cambia este microbioma, por eso que tenemos cambios en los cultivos, en la colonización de estos gérmenes. Los marcadores de la inflamación también van disminuyendo, y en el fondo muestran todos estos resultados positivos en todos los pacientes que han recibido ETI, y cambia absolutamente la genética o el microbioma de este universo respiratorio. Con respecto a las imágenes, en el minuto cuando se empezó a hablar de la ETI, no teníamos tan claro qué podía pasar. Y a niños con más de 1 año de tratamiento también es bueno evaluar el TAC pulmonar y ver la evolución. Yo siempre me acuerdo que el primero que evaluamos, la radióloga de mi hospital me llama de que si me había equivocado de paciente en la orden, porque era muy diferente, había disminuido, las grandes bronquiectasias eran mucho más pequeñas, menos tapones mucosos, y la enfermedad intersticial de la vía aérea fina era mucho menos evidente.
Entonces o sea, quedo impresionada y ahora ya sabe que los que llegan ya les ponemos que es control de triterapia y así tiene mucho más claro que este paciente efectivamente puede cambiar. Con respecto a la muerte y al trasplante pulmonar, estos pacientes van mejorando su sobrevida y lo más importante es que se redujeron, según la Cystic Fibrosis Foundation, prácticamente a muy bajo porcentaje todos los requerimientos de trasplante, al menos en los pacientes que son susceptibles de recibir algún modulador. Por supuesto, hay mutaciones que son más severas o más complejas que todavía no requieren ningún modulador y estos si tienen un DEF1 menor de 40, una mala condición clínica, física y desnutrición, van a ser requirientes de trasplante igual que si no existieran los moduladores. Con respecto a estos efectos extrapulmonares, tenemos efectos directos sobre el test del sudor, el sistema endocrino, a nivel nutricional, a nivel hepático, la mineralización ósea y la sobrevida. Con respecto al test del sudor, todos descienden en gran cantidad. Los pacientes habitualmente que son heterocigotos disminuyen menos el test del sudor, pero ya disminuyen por lo menos a la mitad, si no es a la normalidad. Y los pacientes homocigotos delta F508 muestran una gran disminución. Tenemos una también de las primeras pacientes que partió en nuestro hospital con triterapia, que tenía un test del sudor diagnóstico de 118 y ya no podía creer cuando ya le hicimos el primer control de test del sudor y le salió en 28, que eso ya es normal. Y ella también dejó de toser la primera semana y no lo podía creer. Con respecto a la tolerancia, al test de tolerancia a la glucosa, en todos los estudios ha mejorado más de un 60% en los pacientes homocigotos y en los heterocigotos más de un 36% el test de tolerancia a la glucosa. En los pacientes ya diagnosticados con diabetes, esta diabetes asociada al CFTR se hace como mucho más tolerable y tienen bajos requerimientos de insulina o logran controlarse incluso saliéndose de la dieta con los esquemas de insulina previamente fijados antes del uso de la triterapia. Pero en la mayoría hemos ido bajando las dosis de insulina lenta por lo menos, y con poco requerimiento de la insulina cristalina de rescate. El impacto directo en el IMC se ha visto tanto en la población pediátrica como en la población adulta, en que incrementan rápidamente de peso y ahora hay que tener como precaución incluso ir vigilando primero que no cumplan los pesos para cambio de dosis adulto y segundo que no nos pasemos al lado contrario a una malnutrición por exceso. Y el impacto en los más pequeñitos, en los lactantes, que es a través del Z-score y no del IMC, también en un ascenso absolutamente evidente previo, o sea, post-Trikafta o post-triterapia. Con respecto a otros aspectos, por ejemplo, la fertilidad, el aumento de la fertilidad ha tenido grandes implicancias en el embarazo y la lactancia, tener que tomar decisiones también en mujeres embarazadas que están usando la triterapia. Va a mejorar la parte nutricional, la capacidad funcional y respiratoria. Va a tener un efecto positivo todo esto, por supuesto, en la mineralización ósea y tener acceso de estos pacientes a equipos con distinta experiencia y trabajos de especialistas junto con la familia, los cuidadores y los pacientes para apoyar la adherencia de esta terapia. Porque también nos pasa que a veces se relajan un poco porque están mucho mejor con la terapia y abandonan las otras terapias clásicas de la fibrosis quística, el ejercicio, rehabilitación cardiorrespiratoria y la kinesioterapia, que también es fundamental mantener independiente de los moduladores. La proyección de la supervivencia de estos pacientes con ETI es mucho mayor también que los otros moduladores existentes previamente a la ETI, que tenemos, por ejemplo, con la ETI, que ya va más de 71 años en los últimos reportes de la Cystic Fibrosis Foundation. Así que es evidente que mientras precozmente se inicie su uso, vamos a tener menos daño pulmonar y en los restos de los órganos blancos y por lo tanto una mayor sobrevida. Que es importante saber que
por supuesto, este medicamento no es inocuo y tenemos que una alta prevalencia en algunos pacientes de elevación de las enzimas hepáticas, perdón, que obviamente por su mecanismo de acción, que lo vamos a revisar en un ratito más, y tiene este como resultado que ahí tenemos este perfil de seguridad. Por lo tanto, a los pacientes no hay que dejarlos de controlar nunca con pruebas hepáticas, porque hay pacientes que después de un año o incluso después de 2 años de tratamiento recién se disparan las pruebas hepáticas y hay que empezar a ajustar dosis. A modo de conclusión, el diagnóstico precoz, la intervención precoz y la terapia moduladora temprana son importantes para prevenir el deterioro. El tratamiento con terapia moduladora ha modificado a nivel pulmonar y extrapulmonar su eficacia y se debe ofrecer ETI a todos los pacientes elegibles. El tratamiento con ETI ha demostrado cierta seguridad independiente de esto y se deben reportar todos los efectos adversos presentados y en Chile en particular en nuestra entidad reguladora que es el ISP. Y los que nos convoca hoy día, específicamente los lineamientos de la actualización de este GES de fibrosis quística, es entregar estos lineamientos para el manejo clínico de los pacientes beneficiarios del tratamiento modulador con triterapia, elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. El alcance de este documento es para todos los profesionales médicos tratantes de personas con diagnósticos de fibrosis quística. Nuestra población objetivo son personas con diagnóstico de fibrosis quística candidatas a tratamiento con triterapia, elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. Las garantías incluyen garantías de acceso, que todo beneficiario tendrá acceso al tratamiento farmacológico con elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, siendo paciente mayor de 6 años y que presenten alguna mutación del TAF508 en el gen CFTR, según indicación del médico especialista. La oportunidad se iniciaría inmediatamente desde la confirmación diagnóstica y la protección financiera, según decreto vigente del periodo 2025-2028, el tratamiento farmacológico que cubre a estos niños con 6 años o más para recibir el elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. La normativa disponible, ya teníamos existentes las garantías explícitas en salud o GES, la fibrosis quística corresponde al problema número 51, se incorpora en la ley GES en el año 2007, blindando garantías de acceso, oportunidad y protección financiera. Cuenta con una guía práctica clínica cuyas recomendaciones fueron actualizadas el 2017 y a partir de diciembre del 2025 en el decreto GES 2025-2028 que va a incorporar este tratamiento modulador a la canasta y el problema de salud. La ley 20.859, que está desde el año 2015 y que corresponde a la ley Ricarte Soto, incluye a aquellos pacientes con imposibilidad de alimentarse por vía oral mediante la posibilidad de optar a este beneficio de nutrición enteral, total o parcial en domicilio. Es particularmente relevante considerando que aproximadamente el 90% de nuestros pacientes con FQ presenta insuficiencia pancreática marcada, mala absorción de las grasas, de los micronutrientes, etcétera, y con las múltiples afecciones del sistema digestivo predisponen al desarrollo de una malnutrición por déficit y requerimiento de un soporte nutricional enteral. Y los lineamientos ministeriales que a partir del 2012 la División de Prevención y Control de Enfermedades DIPRESE publicó las primeras orientaciones técnicas pragmáticas para el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística. La terapia, la triterapia, Lexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, la asociación de ellos ha logrado demostrar mejoras significativas, como vimos antes en los resultados de la vida real o de real life, la disminución de las exacerbaciones pulmonares y hospitalizaciones, efectos beneficiosos en la función pulmonar, la calidad de vida y sus mejoras en el MC. En Chile, el Instituto de Salud Pública aprobó la utilización de ETI para el tratamiento del FQ en pacientes mayores de 6 años con al menos una mutación del del TAF508 del gen del CFTR o una mutación en el gen del CFTR que sea susceptible de responder según datos in vitro disponibles actualmente. El mecanismo de acción de esta triterapia está compuesta por estos dos correctores, como vimos antes, y un potenciador del CFTR. El elexacaftor y tezacaftor son los correctores del CFTR que actúan uniéndose a los diferentes sitios de la proteína del CFTR y tienen un efecto aditivo que va a facilitar el procesamiento celular y el transporte
de las formas mutantes selectas del CFTR para aumentar la cantidad de la proteína de CFTR en la superficie celular. E Ivacaftor que va a potenciar esta probabilidad de apertura y de activación del canal de la proteína del CFTR a nivel de la superficie celular. El efecto combinado de los tres fármacos va a aumentar la cantidad y la función del CFTR en la superficie del celular, lo que va a resultar en el aumento de la actividad del CFTR medido a través del transporte de cloruro medido por CFTR. No está exento, como decíamos antes, de reacciones adversas. Dentro de las reacciones adversas reportadas, la más frecuente es cefalea, que habitualmente es al inicio del tratamiento, pero se puede presentar posteriormente. Las infecciones de las vías respiratorias superiores, que en realidad de repente no queda tan claro, porque son pacientes que ya tienen un compromiso rinoso inusual, pero como empiezan a estar mejor de la parte específicamente broncopulmonar, tienden a ser más perceptibles los síntomas de vías respiratorias altas. El dolor abdominal, que también es bastante frecuente y también es al inicio del cuadro, las diarreas o cuadros de posiciones alteradas, sin ser esta torrea propia de la enfermedad, las erupciones cutáneas, que quizás es uno de los más frecuentes también, y otros síntomas que se ven con menos frecuencia, que también son síntomas como más respiratorios altos y las alteraciones de las pruebas hepáticas. Desde el punto de vista administrativo, para poder indicar ETI, tenemos ciertos criterios de indicación. Para efectos de este protocolo son beneficiarios de la indicación de ETI todas las personas que cumplan con los siguientes criterios. Uno, el diagnóstico confirmado de fibrosis quística, edad igual o mayor a 6 años. Tres, contar con al menos un alelo delta F508 del gen CFTR determinado mediante prueba genética. Y una vez confirmado este diagnóstico y conocido el genotipo de nuestro paciente, el equipo clínico del centro de referencia va a verificar los criterios, valorará el estado funcional del paciente, incluyendo la función pulmonar, el estado nutricional, su condición hepática, que es muy importante contar con las pruebas hepáticas previas al inicio de la triterapia, y otras comorbilidades que pudieran influir en la indicación terapéutica, y porque obviamente también el estado grave del daño hepático contraindica el uso de la triterapia. Y posteriormente, si el paciente cumple dichos criterios, el médico tratante indica el tratamiento. ¿Qué consideraciones debemos tener para la administración de la ETI? Existe dosis matutina y dosis vespertina que deben administrarse idealmente con un intervalo aproximado de 12 horas junto con alimentos grasos para mejorar su absorción. También está recomendado no administrar con jugo de pomelo, como la mayoría de los medicamentos que actúa a través de la vía del citocromo. Y los comprimidos deben ser tragados íntegros, sin masticar ni partir. Se debe ajustar de acuerdo también con la edad y peso del paciente. Y como vemos aquí, entre los pacientes que tienen entre 6 años y 12 años con un peso inferior a 30 kilos, son dos comprimidos y cada uno con 50 miligramos de Lexacaftor, 25 de Tezacaftor, 37,5 de Ivacaftor y la dosis vespertina con un comprimido de 75 de Ivacaftor, entre 6 y 12 años, pero con un peso igual o superior a 30 kilos, dos comprimidos con una dosis el doble a la anterior y el comprimido de Ivacaftor también con 150 miligramos de Ivacaftor. Y los pacientes que tienen más de 12 años, que son considerados adultos desde el punto de vista farmacológico, son dos comprimidos, cada uno de ellos con 100 miligramos de Lexacaftor, 50 de Tezacaftor y 75 de Ivacaftor, y su dosis de vespertina con Ivacaftor de 150 miligramos. En caso de omitir alguna dosis, es importante que se han transcurrido 6 horas o menos desde la omisión de la última dosis o la dosis de la dosis matutina o de la dosis vespertina, tomar la dosis omitida lo antes posible, continuar con el cronograma original. Si ha transcurrido más de 6 horas de la omisión de la dosis matutina, tomar la dosis omitida lo antes posible, no tomar la dosis vespertina y tomar la próxima dosis matutina programada en el horario habitual. Si han transcurrido más de 6 horas de la omisión de la dosis vespertina, no tomar la dosis omitida y tomar próxima dosis matutina programada en el horario habitual. Es importante saber que la dosis matutina y la dosis vespertina no deben tomarse al mismo tiempo, o sea, no nos debemos poner al día si es que no se la tomó nuestro paciente.
aumentan además el riesgo de tener mayores reacciones adversas. El uso de ETI en situaciones especiales, insuficiencia renal. La excreción renal afortunadamente es mínima, pero así que no se recomienda ajuste posológico para los pacientes con una disfunción renal leve, o sea, con una tasa de filtración glomerular entre 60 y 90 o moderada, y usar con precaución, eso sí, en pacientes con disfunción renal grave o enfermedad renal terminal. En pacientes con insuficiencia hepática, no debe usarse en pacientes con insuficiencia hepática grave, no se recomienda en insuficiencia hepática moderada, pero en nuestros pacientes a veces están muy estables estando en Child Put B y se ha utilizado sin ningún problema o con elevación solo al inicio, baja de dosis o suspensión según los niveles de alza y después vuelven a recibirla y la toleran progresivamente hasta llegar a la dosis completa que le corresponde por edad y peso. Debe plantearse únicamente cuando exista una necesidad médica evidente y el beneficio supera el riesgo con precaución y en dosis reducidas. Ante signos clínicos sugerentes de daño hepático o con una elevación significativa de la GOT o de la GPT más de 5 veces del límite normal o más de 3 veces de la bilirrubina eh, perdón, o más de 3 veces con bilirrubina mayor a 2 veces del límite superior, interrumpir la administración y realizar control estricto de la función hepática tras la resolución de la elevación, evaluar beneficios versus riesgos de reanudar el tratamiento. Pero la mayoría de nuestros pacientes, por lo menos que no son tanto tampoco, que hemos tenido que suspender en el hospital, han logrado después tolerar sin ningún problema, subiendo dosis progresiva y llegando a la dosis total completa que le corresponde por peso y por edad. Se requiere, por lo tanto, un estrecho control de la función hepática. Las dosis recomendadas para el uso de los pacientes con disfunción hepática es como lo mencionaba antes, el paciente con Child-Pugh A no se recomienda ningún ajuste y en los pacientes con insuficiencia moderada o Child-Pugh B se debe usar cuando existe necesidad médica evidente y cuando este beneficio va a superar el riesgo. En el día 1 tomar 2 comprimidos de la mañana, en el día 2 tomar solo el comprimido un solo comprimido en la mañana y continuar alternando la administración del día 1 y del día 2 sucesivamente. Y no tomarse en la dosis vespertina del comprimido de Ivacaftor, que es el que tiene mayor paso hepático. Y en el Child-Pugh C, que es con una insuficiencia hepática grave, su uso está contraindicado. Los efectos y las recomendaciones en la coadministración de fármacos inductores e inhibidores de la CYP3A y ETI. Los inductores mostraron reducción de la eficacia de la ETI. Se recomienda no coadministrar. Y estos inductores potentes son, por ejemplo, la rifampicina, la rifabutina, el fenobarbital, carbamazepina y fenitoína. Así que considerarlos en los pacientes que tienen además epilepsia o que han estado en tratamiento o profilaxis por sospecha de TBC. Los inhibidores de la CYP3 generan un aumento de la eficacia terapéutica de la ETI, por lo tanto se recomienda reducir la dosis y los inhibidores potentes serían los antimicóticos como ketoconazol, itraconazol, posaconazol, boriconazol, pelitromicina y la claritromicina, que son antibióticos, y inhibidores moderados como el fluconazol y la eritromicina, que afortunadamente cada vez está más en desuso y más disponible acitromicina como antibiótico macrólido. El ajuste posológico para el uso concomitante con inhibidores moderados y potentes del CYP3. Tenemos la dosis matutina, que la del día 1, 2 comprimidos de tezacaftor, el hexacaftor e ivacaftor. El día 2, un solo comprimido de ivacaftor. El día 3, 2 comprimidos del hexacaftor, tezacaftor e ivacaftor. Y en el día 4, un solo comprimido de ivacaftor. Y la dosis vespertina no debe tomarse la dosis vespertina de ivacaftor. Continuar administrando 2 comprimidos del hexacaftor, tezacaftor y ivacaftor y un solo comprimido de ivacaftor en días alternados y obviamente siempre considerar la dosis de cada comprimido según edad y peso. Y en los inhibidores ya más potentes, la dosis matutina, tomarse los 2 comprimidos de ETI en el día 2 sin dosis, el día 3 sin dosis y el día 4 volver a los 2 comprimidos de el hexacaftor, tezacaftor y ivacaftor y no tomarse la dosis vespertina de ivacaftor.
y continuar administrando los 2 comprimidos de ETI 2 veces por semana en intervalos de 3 o 4 días y considerar cada dosis según el peso y la edad de nuestro paciente. ¿Qué otra cosa es importante considerar en el uso de triterapia? Se ha reportado casos de opacidad de percristalino no congénitas en pacientes tratados con regímenes que contienen Ivacaftor, por lo tanto se sugiere una evaluación oftalmológica inicial y de seguimiento anual en todos los pacientes que reciben ETI para descartar cataratas. Otras consideraciones importantes: no hay una interacción demostrada entre el etiliestradiol y el levonorgestrel, así que no se prevé un impacto sobre la eficacia de los anticonceptivos orales. No se conoce el riesgo tampoco de efectos congénitos graves y de aborto espontáneo, pero de todas maneras, como todo fármaco, es preferible evitar en el uso de ETI durante el embarazo o evaluar beneficios versus riesgos. No hay información tampoco con respecto a la presencia de ETI en la leche humana, efectos en lactantes o efectos en la producción de la leche, y se debe considerar los beneficios de la lactancia sobre el desarrollo y la salud junto con la necesidad clínica de que la madre mantenga el tratamiento con ETI. Informar a los pacientes que la ETI se ha asociado con un riesgo grave de lesión hepática inducida por fármacos y que algunos de estos casos incluso han sido pacientes con insuficiencia hepática grave, trasplante o muerte, incluso en pacientes sin antecedentes de enfermedad hepática previa al uso de la ETI. Vigilar la aparición de todos los efectos adversos, como el estado de ánimo bajo o alterado, ansiedad, problemas de sueño y concentración o olvido en pacientes de todas las edades. Si un paciente desarrolla alguno de estos síntomas, ir reevaluando el balance beneficio versus riesgo del tratamiento con ETI. Las personas con enfermedades que limitan la vida, como la fibrosis quística, presentan un mayor riesgo de verse afectadas de su salud mental con su carga de tratamiento, con la esperanza pobre de vida antes de estas terapias, y existe un pequeño aumento del riesgo de efectos secundarios psicológicos en personas con fibrosis quística por esto mismo. También existe un riesgo indirecto de efectos secundarios psicológicos debido a la dificultad para adaptarse a las mejoras relacionadas con el tratamiento con ETI en la salud física y en la calidad de vida. Por más difícil que parezca, hay pacientes que estaban acostumbrados, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, a que sus papás estuvieran 100% abocados al cuidado de ellos y dejaron de tomar ETI o la escondían porque los papás ya no volvieron a trabajar y se despreocuparon, entre comillas, de ellos. Pero la gran mayoría pasa exactamente al revés, que al tener una mejor calidad de vida se proyectan en el futuro, empiezan a estudiar los que no estaban estudiando y desde colegio hasta universidad, a trabajar, a pensar en proyectos familiares, etcétera. Y el manejo del paciente con moduladores siempre debe realizarse en un centro de fibrosis quística, tanto para la indicación, el seguimiento y el manejo de las reacciones adversas. El monitoreo, en específico en pacientes que han recibido ETI, se ha demostrado esta elevación de las transaminancias y de la bilirrubina tras su administración. Por lo tanto, la recomendación del monitoreo de la función hepática se hace previa a la administración de la ETI por una vez, después mensual dentro de los primeros 6 meses de administración, cada 3 meses dentro de los 7 meses y el año y medio de administración, y después del año y medio del inicio de ETI, una vez al año. Ante una elevación significativa de las transaminasias, mayor a 5 veces al límite superior normal, o mayor a 3 veces, pero con bilirrubina mayor a 2 veces del límite superior normal, interrumpir la administración y realizar un control estricto de la función hepática. Tras la resolución de la elevación, evaluar riesgos y beneficios y reanudar el tratamiento. En pacientes con antecedentes de patología hepatobiliar o elevación de pruebas de la función hepática, realizar una monitorización mucho más frecuente. Y ya llegando hacia el final, este es el flujo de atención del tratamiento de moduladores en pacientes con fibrosis quística. Llegamos desde el usuario con sospecha de fibrosis quística. Al paciente se le envía al nivel secundario para confirmar el diagnóstico. Este diagnóstico se confirma con test del sudor, porque la sospecha clínica, recordemos que puede ser por clínica o por screening o tamizaje neonatal. Se confirma con test del sudor. El paciente va a ingresar al GES y con sus prestaciones respectivas.
Si nuestro paciente tiene, hay que definir que si tiene fibrosis quística leve, moderada o severa. Nosotros siempre hablamos que existe habitualmente de la moderada hacia arriba, pero para términos prácticos y del GES debemos definirlos entre leve, moderada y severa para abrir las distintas canastas. Y si tiene más de 6 años y nuestro paciente tiene al menos una mutación delta F508, tiene indicación de triterapia y su uso inmediato, con todas las consideraciones que comentamos anteriormente. Y debe mantener sus consultas y prestaciones médicas en el centro de referencia, que va a ser los controles de seguimiento, la evaluación de la adherencia y de los efectos adversos de esta ETI, y debe mantenerse también según su severidad con mayor frecuencia mensual o si ya es más moderado, más leve, cada 3 meses. Si bien uno está alegre por todo este inicio, hay muchos pacientes que quedaron en el camino. Estos son los míos, pero todos tienen mucho más. Y una de ellas partió hace poquito, no pudo recibir triterapia porque se tuvo que trasplantar y lamentablemente rechazó al trasplante por un COVID. Así que no nos olvidemos del COVID en estos pacientes inmunosuprimidos, y es importante saber que si el paciente es susceptible de modulador, siempre va a ser un mejor camino que un trasplante, que es cambiar una enfermedad por otra. Muchas gracias a ustedes por su atención y estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Gema, por la presentación súper completa. Mencionarles, silénciate para que nos estuvieron preguntando por la presentación, contarles que esta sesión va a estar grabada y va a estar disponible en el sitio web de la oficina que está alojado en la página de la DIPRESE. Les dejamos el link en el chat y además también ya se encuentra publicado el lineamiento, que es el documento en el fondo que contiene toda la información que nos acaba de proporcionar Gema. También está disponible en la misma página web en la pestaña documentos, sección repositorios, ¿ya? Ahí van a poder encontrar también entonces el documento para que lo tengan por escrito, y también a quienes se vayan registrando en el formulario de asistencia y vayan dejando sus correos electrónicos, podemos informarles ahí cuando ya el video esté disponible para que lo puedan ir revisando y lo tengan también a modo de consulta, ¿ya? Voy a partir por una de las últimas preguntas que se hicieron, porque creo que tú la puedes responder, Gemma, es respecto a cómo enfrentar los síntomas neuropsiquiátricos que presentan algunos pacientes con este tratamiento y cuándo suspender el tratamiento. Es una pregunta importante que yo creo que nos hemos intrigado todos los que trabajamos en fibrosis quística a nivel nacional e internacional, porque es una pregunta frecuente. No se ha logrado una asociación específica a la terapia, ojo ahí, sino que, como incluso yo lo mencionaba acá en los lineamientos, también consta, estos pacientes ya tienen una carga mental y un riesgo aumentado de desarrollar depresión y ansiedad. Entonces, estos cambios que conlleva la nueva vida con triterapia es compleja, que es importante considerar desde antes. Incluso los pacientes que además no tienen triterapia, el apoyo de salud mental dentro del equipo multidisciplinario. Si bien está garantizado por GES, yo tengo claro cuando conversamos con los colegas que no todos cuentan con un equipo de salud mental, aunque en la gran mayoría de los centros de referencia sí. Pedir quizás el apoyo a atención primaria, los COSAM, que nos apoyen un poco en ese sentido. Yo he tenido la suerte de repente encontrarme con personas que se interesan por apoyarnos desinteresadamente, y hemos tenido muchos psiquiatras interesados en que incluso quieren hacer esto como más evidente a nivel de sociedad científica, que es un problema que les va a pasar. Son problemas que tienen, o sea, son pacientes que tienen una enfermedad compleja, que van a tener un cambio de vida, y obviamente la proteína transmembrana está en todo el organismo, entonces también está en el cerebro, en el sistema neurológico, pero no se ha atribuido una causa específica a la ETI. Así que lo que recomiendo desde antes es tener una terapia o un manejo de salud mental previo al inicio de la triterapia, irlos acompañando y contándoles qué cosa va a pasar. Con esta misma chica que yo mostraba la foto de una paciente trasplantada,
Y nosotros aprendimos que había que explicarles qué le podía pasar y la pobre sentía que despertó en la UCI con un ECMO y nadie le explicó que le iba a pasar eso. Entonces a veces omitimos muchas cosas que no nos parecen relevantes, pero que son de fundamental importancia para nuestros pacientes. Entonces es importante contarles todos los efectos adversos posibles, contarles también que tienen que contar con este apoyo y que todo lo que les parezca, por más raro que les parezca, es mejor contar estos síntomas y estar atentos. Evaluar si qué tan importantes son, porque pueden requerir manejo farmacológico, por supuesto, antidepresivos, ansiolíticos, manejo del equipo de salud mental con psicoterapia, etcétera. Pero si son síntomas leves, yo no recomendaría suspender la ETI, en el fondo evaluar siempre riesgo versus beneficios, pero siempre ir apoyados de un equipo de salud mental fuerte. Muchas gracias, Gemma. Tenemos algunas preguntas también respecto a las mutaciones que no son F508 y que sí podrían ser susceptibles a esta terapia. Y entendemos que esta es una consulta y una preocupación de muchos pacientes, sus familiares y de los profesionales también que los atienden, ¿cierto? Sin embargo, queremos relevar que este es un primer gran paso que se está dando y que en base a ello esperamos que se puedan ir evaluando futuros avances al respecto para que nos permitan ir, ojalá, logrando alcanzar una mayor población. Tenemos también algunas preguntas respecto a de cuándo va a poder ser exigible en el fondo esta garantía y sobre si existen garantías para el test genético, y para esto voy a dejar a la jefa del Departamento de Ciclo Vital, Margarita Ramos, que les comente un poquito. Ya. Ahí se escucha bien o se escucha mal. Dale. Bueno, respecto de algunas de las prestaciones que no están incluidas en la canasta, como el test genético, lo que se debe seguir haciendo es lo que se hace hasta ahora. ¿Ya? Cualquier novedad al respecto, nosotros les vamos a ir informando, pero en el decreto GES como garantía no está incluido, al menos en este proceso de decreto. ¿Sí? Respecto a algo que mencionó Paulina también, que es la posibilidad de incluir otras mutaciones, y había una pregunta que decía específicamente si eso se está evaluando y considerando. Eso ha estado en los procesos de evaluación y va a seguir estando, que como todos ustedes saben, el proceso de análisis de los problemas de salud GES y cuáles son las garantías que se incorporan o no es algo que está ocurriendo permanentemente. Es un ciclo que ante cada publicación de decreto inicia inmediatamente el proceso de actualización del siguiente. Así que cualquier mejora que aparezca también a propósito de esta primera implementación y de este tremendo primer paso, también va a estar en el análisis para decretos futuros. Respecto de qué va a pasar con las personas que están actualmente, que cumplen criterios GES y están actualmente judicializados, ese es un proceso que se va a ir realizando a partir de la promulgación del decreto para ir traspasando como beneficiarios GES a aquellas personas. ¿Sí? Lo otro que es importante decir respecto de los procesos de judicialización de todas aquellas personas que no están en el GES y que quieran optar por la vía judicial, eso no tiene ninguna modificación actualmente. ¿Sí? No es algo que nos competa a nosotros regular, ni a nosotros, ni a las otras divisiones del ministerio. ¿Sí? Son decisiones personales, individuales, y por lo tanto siguen estando como una alternativa para quien así lo desee. Y lo último, respecto de toda la normativa relativa a la pesquisa neonatal, la norma técnica de la pesquisa neonatal ampliada, de esta ampliación, la actualización respecto de la norma vigente, de la norma anteriormente vigente, fue publicada la semana pasada. ¿Sí? Ahí nosotros en la misma página de DIPRESE hay un apartado de pesquisa neonatal ampliada, y ahí van a poder encontrarlo. Fue enviada a los servicios de salud también por la vía formal, ¿ya? Y podemos nosotros hacérselas llegar también por correo la norma técnica. ¿Ya? Respecto de cómo actuar en las primeras etapas, eso también hay un documento en desarrollo
en el equipo del Departamento de Ciclo Vital, que es sobre las conductas para todas las condiciones de salud que se incorporan o que son parte de la pesquisa neonatal, un documento en desarrollo que va a permitir tener algunos manuales, por decirlo así, de qué conducta seguir entre la sospecha y la confirmación diagnóstica. Así que en realidad va todas esas dudas sobre cómo actuar y sobre cómo abordar desde la pesquisa hasta que tengamos la confirmación, también vamos a tener disponibles eh, los documentos y los lineamientos respectivos. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Ya no hay eco? Es que yo no... ¿Sí? Ya. Sí, yo te Y ahora sí. Ya lo lamento por el eco, no sabemos bien qué pasó. Ya, siguiendo entonces con las preguntas, les reitero por favor que vayan completando el formulario de asistencia y nos preguntan, Gema, por el criterio en el fondo de, no encuentro la pregunta, pero que en el fondo existe el criterio de que este medicamento sea entregado para pacientes sobre los 6 años. Actualmente es la normativa vigente en Chile. El ISP tiene aprobado la triterapia desde los 6 años. Como lo expliqué antes, está aprobado a nivel mundial por la FDA desde los 2 años e incluso está en proceso ampliarlo a lactantes menores de 2 años. Pero mientras en Chile no se apruebe la EPI sobre los 2 años, no se podría hacer la modificación de este decreto. Como explicó Margarita también, todos queremos que estén todas las mutaciones susceptibles desde los 2 años y ojalá mañana tengamos la EPI en todos nuestros hospitales y centros disponibles, pero así partió este GES, esta ampliación del GES, y como para que no se tomen las cosas de un lado o de otro, aprovecho de comentar como nosotros a veces tenemos contacto con otros países, por ejemplo en Uruguay, también partió la cobertura desde su Ministerio de Salud para mutaciones del TF508 y desde los 6 años y se fue ampliando posteriormente a medida que los recursos están disponibles, el gobierno de turno lo acceda, lo apruebe, van aumentando tanto las mutaciones como las edades disponibles por el ente regulador. Así que entiendo también que está en proceso el aumento de los mayores de 2 años. O sea, la aprobación, quiero decir, no el aumento. Muchas gracias. Lo siento, nuevamente. Pobrecita. Ahora sí. Muchas gracias, Gemma, nuevamente por la completa respuesta. Creo que hemos respondido todo lo que se ha ido consultando. Ah, Sí. acaba de entrar una, ya. Sí, dale nomás, Mar. No, sí, solamente a propósito de la última pregunta que tiene que ver con la garantía, es que efectivamente tiene que estar el examen para acceder a la garantía, ¿ya? Así que, por lo tanto, tienen de aquí a la fecha de entrada en vigencia del decreto. El decreto entra en vigencia, como se ha informado públicamente, el 1 de diciembre. Por lo tanto, una vez que el decreto esté publicado, es el que tiene, entra, como les digo, en vigencia en diciembre y una vez que esté publicado, aunque se publique antes, la vigencia es desde esa fecha. Así que, eso. Sí, déjame saber. Ahí, dale. Es importante considerar que uno tiene que buscar en las fichas antiguas. A mí me pasó también incluso para los recursos de protección, que se necesita también, no basta con mi palabra que diga que tiene el TF508. Entonces llegamos a los archivos antiguos en el hospital, que en todos los hospitales debiese existir, o está en la ficha o lo tiene el paciente. De repente es una forma de conseguirlo. Y lo otro, algunos lo consiguieron directamente de la forma antigua, que como se hacía en la Universidad del Desarrollo, en el sur se lo consiguieron con los datos del paciente para tener acceso a este certificado o este informe del estudio genético. Ahora sí que ya parece que estamos con las preguntas.
Les damos un gran agradecimiento a todos quienes se conectaron. También agradecer a nuestra jefatura, Margarita Ramos, que como les indiqué anteriormente es la jefa del Departamento Ciclovital que nos acompañó en esta actividad. Y también queremos enviar un cordial saludo también a todos nuestros compañeros y compañeras de la División de Planificación Sanitaria y del Departamento de Complejas, de la División de Gestión de la Red Asistencial, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, así como también a todos los profesionales que contribuyeron en la difusión de esta instancia en los servicios de salud, y también invitarles a mañana conectarse en el webinar que abordará los nuevos lineamientos, o sea, de las nuevas garantías de las cardiopatías congénitas operables. Mañana también en esta misma modalidad a las 9 de la mañana. ¿Sí? 9 de la mañana. Así que los esperamos. Les reiteramos, por favor, muy amablemente completar el formulario que también nos sirve para tener un poco una base de datos, para también ir difundiendo estas actividades que son tan relevantes con ustedes. Y desearles un bonito día. Muchas gracias, Gema, nuevamente por tu compañía y por el tiempo y dedicación para esta importante instancia. Y enviarles un saludo nuevamente a todos. Que estén muy bien.